Belgrano, AM570. Historia que se escucha. Futuro que se ve. Aquí comienza La Gota. Un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota. Goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. ¿Cómo le va a todos? Pasadita a las 12 del mediodía de este martes 28 de julio. Me tenés que poner siempre el año, porque me olvido del año en el que estamos también. Creo que es el 2026, pero después cualquier cosa me hace seña como si está chequeado, lo confirmo. Sí puedo decir, según la producción, que es martes 28 de julio, iniciando una nueva emisión de La Gota, por la 570, la radio Prócer Belgrano. Vos sabés que hoy, justamente hoy, soy muy malo con las matemáticas, entre muchas otras cosas, pero en 1914, un día como hoy, o sea, también un 28 de julio, se iniciaba la mal llamada Primera Guerra Mundial, más conocida hoy como la Primera Guerra Global, la Primera Gran Guerra. Principalmente en lo que tiene que ver con aquello de involucrar a las naciones poderosas. Hoy, incluso como lo planteó el queridísimo Papa Francisco, también estamos en una situación de guerra. Pero son como guerras más aisladas, ¿no? Combates bélicos, pero en situaciones donde no involucran a la totalidad y mucho menos a los países centrales en lo que refiere a involucrarlos a todos. Imagínate hoy una guerra que involucre Europa, Estados Unidos, o sea, que no fuera solo Rusia y Ucrania, que hubiera involucrado una decisión bélica, no solo con los armamentos, como sí pasó en este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, donde siempre estuvieron ahí al fleje en lo que tiene que ver con hasta qué punto cada país apoyaba tal o cual. También tenemos a China por el otro lado. Bueno, esto ocurría en 1914. La Europa de entonces iniciaba su primera gran guerra. Su primera gran guerra en realidad se termina denominando así porque después ocurre la Segunda Gran Guerra. Y la Segunda Gran Guerra ocurre porque quedan demasiadas asignaturas pendientes, que la primera guerra no termina de generar, digamos, el nuevo status quo de Occidente. Básicamente lo que define es la primacía de Occidente sobre Oriente. Las guerras mundiales y su desarrollo armamentista, de combustible y otras cuestiones que tapa otras guerras que sí tenía Oriente, incluso milenarias. ¿Qué viene a solucionar? Mira, la Segunda Guerra, bueno, estas asignaturas pendientes. Por ejemplo, la constitución de los organismos financieros internacionales.
Hola. ¿Cómo te va? Georgiolina Cristeva, Cristaleva, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Nace el Fondo Monetario Internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Nace la Organización Mundial de Comercio. Nace la Organización Mundial de Salud. Nace el Banco Mundial. Nace el Estado de Israel. Todo esto es un tiempito después. Se va dando estos sucesos. Esto es lo que termina de organizar Occidente. Te hablaba de Oriente, fíjate, la constitución de un Estado con una relación directa con Occidente en Medio Oriente, en el medio de Oriente. Qué hincha, ¿no? Para no decir otra cosa, China, vení con esto que ocurrió hace más de 100 años. El mundo en cada inicio de siglo necesita ajustar unos cuantos detalles que quedan pendientes del anterior. No es arbitrario, digamos, el final de un siglo y el paso al siguiente. Ocurrió siempre. Hoy, de hecho, a partir de muchas de las cuestiones, sería impensable, como te decía antes, una guerra cuerpo a cuerpo, como ocurrió en la primera y en la segunda, establecidas como primera y segunda incluso por Occidente, ¿no? Occidente del norte, sobre todo. Como que son los primeros y son los segundos, y van a ser los terceros. Y los cuartos y los quintos, ¿no? Las demás son colaterales, si no los involucran a ellos. Pero me parece como que hoy se debe retomar aquellos conflictos bélicos para entender mucho de lo que ocurre hoy por hoy en el reparto de los poderes, de los intereses. Porque de eso se trata, ¿no? Un conflicto que primero es político, adquiere otra dimensión, pero después no encuentra la solución deseada, no encuentra que ambas o todas las partes que se involucran lleguen a un acuerdo y entonces, bueno, vamos a la guerra. Hoy las guerras son distintas. Hoy las guerras obviamente son teledirigidas, son guerras del orden de lo virtual, son guerras que van por redes, son las grandes guerras de la mentira, son las grandes guerras de la concentración de las riquezas. Hoy es otra la gran disputa para salir de la palabra guerra, el gran conflicto. Además, no se concentra tanto. Justamente uno de los grandes triunfos del capitalismo como tal es la posibilidad de diversificar los conflictos y tener para cada uno, para cada sector, para cada país, para cada grupo social, un diferente conflicto para ofrecerte. Vi el fin de semana Odisea, esta nueva película de Nolan, la verdad, vale la pena muchísimo verla. Para aquellos que conocemos más o menos todo lo que ha sido la leyenda, la gesta de Odiseo / Ulises. Y también, digo, para aquellos que no. Porque la verdad que la película da ese tipo de alternativa. Y lo traigo a cuenta también porque hay varios recorridos que hace esta Odisea. Entre otras cosas, el gran choque de civilizaciones. En aquel momento entre Atenas y Troya, entre Atenas y Esparta. Por supuesto que todo ocurre con, el otro día recordábamos el Día del Payador, ¿no? La repetición de los hechos, o sea, es como que te van contando lo que va sucediendo. Te llega mucho tiempo después una información que sucede en otro lado, en aquella época. Las leyendas también se utilizaban para estimular, ¿no? A las grandes masas a generar las grandes gestas. Y de ahí la vinculación extrema con los dioses, las condenas y todo esto. Sigue ocurriendo, ¿eh? Hoy también sigue ocurriendo. De hecho, aborda temas religiosos. La historia de Odiseo aborda muchísimos temas religiosos.
el tema del pastor, el tema de las distintas jerarquías, muchísimo de esto. Es una película que tiene que ver, obviamente, con estos tiempos. No te voy a spoilear nada, pero, y además digo, si más o menos conocés la historia de la Odisea, no haría falta spoilear demasiado. Pero me parece muy interesante traerla a cuento justamente en medio de esto que hoy se conmemora, ¿no? El inicio de la Primera Gran Guerra. Locución, ahora me piden desde producción para presentar nuestro equipo de trabajo y para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Dale. Equipo de trabajo, siempre en estado de alerta. Angie Moreno, operación y botonitos. Santiago Quintana, supervisión técnica. Francisco Chini, arte, stream y redes. Guillermo Murphy, coordinación y producción en piso. Contactos para oyentes dispuestos a nadar contra las corrientes. 4535-5707. 4535-5700. Audios de WhatsApp 11 4027 6458. 12:11 en todo el país, en toda la República Argentina y aledaños. Seguimos aquí en La Gota, seguimos por la AM 570, la radio Belgrano, la radio Prócer Belgrano. Y la actualidad nos lleva a abordar temas que tienen que ver con justamente presencias de la máxima titular del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que, por un lado, la presencia de Georgieva tiene que ver con que Georgieva, la cristalena, tiene que ver con que Argentina es el país de mayores acciones en la deuda. O sea, aproximadamente entre toda la deuda, todos los países que le deben al Fondo Monetario Internacional, solo la Argentina es el 40% del paquete de la deuda. O sea que obviamente, viste, es como vos, digamos, imagínate prestarle a alguien y bueno, decís, me debe 40% de lo que tengo en la calle, ¿no? Tenés que tratar que no se muera, primero que nada, porque si se muere no te va a pagar. Tenés que ver qué elementos tiene como capitales para comprometerlo para que me pague. Porque en todo caso, si cambia y se muere y el hijo se queda con todo, bueno, que el hijo, yo tener los papeles como para un cambio de gobierno familiar. Bueno, yo tener todos los papeles para cobrar la que me debe, la que es mía, dice el Fondo Monetario Internacional. Sobre todo la que es mía a partir de lo que fue después del proceso de desendeudamiento, ¿no? Que, bueno, casualmente, muy casualmente, el actual ministro de Economía, el mismísimo Caputo, fue el que nos involucró durante la gestión de Mauricio Macri, de nuevo muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional. Y es el que ahora elige nuevamente este camino. Bueno, y muy suelto de cuerpo, este organismo financiero internacional nos presta, digamos, nos da la guita. Hay mucha letra chiquita ahí por detrás que por ahí no terminamos de comprender, ¿no? O no terminamos de conocer. Hay muchas cuestiones que estamos hipotecando probablemente. Viste que te dice, si no pagás lo que corresponde, te remataremos, ¿no? El perro. Ponele. Bueno, hay algo de eso, me parece que anda sucediendo. De hecho, hay una verificación, ¿no?, de estos capitales. Ahora está visitando Vaca Muerta, ¿no? Mira, hablando de muertos, ¿no? Está visitando Vaca Muerta. Pero además, en la jornada del día de ayer, durante la jornada de la titular del Fondo Monetario Internacional, se reunió con el mismísimo ministro de Economía, con el Toto Caputo, por supuesto,
digo, a partir de ver de qué manera está hoy por hoy sostenida la situación de pago en nuestro país. Que la verdad que en lo macro, por lo menos en los números que presenta Economía, no habría que preocuparse. Le podríamos estar dando este mensaje a la titular del FMI. Lo que pasa es que visualiza un poco más para adelante, hacia el mediano y el largo plazo también, porque no toda la guita se va a poder pagar en el corto plazo. Mientras dijo eso, y ahora vamos a escuchar una partecita, se le preguntó por otra apreciación que tuvo la titular del FMI. Porque sonó como preocupada también por el tema de la situación social, por el tema de la situación productiva, por el tema de la situación familiar, por el tema de la situación laboral, puertas adentro de nuestro país. Por más que le debamos el 40% de la deuda, no creo que lo haga mucho por afecto. No lo creo. Pero bueno, capaz que algo de eso sucede, ¿no? Digo, por lo menos no querer que te enfermes mucho, no querer que te mueras, ¿no? Me parece que esa metáfora también podría funcionar. Fíjate que una periodista le preguntaba justamente porque ella hizo una apreciación sobre estas cuestiones y casi con un mandato social le planteaba a la actual administración gobernante de nuestro país que debía atender estas cuestiones. Pon esa partecita, a ver. En su exposición, pero le quería pedir si podía profundizar en qué respuestas se están planteando con el Gobierno Nacional para aquellos sectores de la economía que están mostrando caídas. Muchas gracias. Bueno, como dije, este era el tema principal de debate. Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas, minería, agricultura, y ese desempeño fuerte también se está arraigado en la confianza en la economía, en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil quizás elevar la economía en sectores como por ejemplo el de la construcción, el de los servicios, logística, y por ende el foco del gobierno en términos de reformas y también en términos de respaldo dentro de la capacidad fiscal limitada que puede brindar el gobierno tiene que estar allí. A ver, hace foco en la cuestión financiera, a la cual nuestro país en la actual gestión de gobierno está muy atento, reclama, y si lo dice así, ya lo había dicho incluso en la charla previa, antes de la conferencia de prensa, se lo dice así, hacia afuera, imagínate lo que ha sido la conversación hacia adentro, ¿no? Porque además aquí se plantea todo mucho lo que tiene que ver con el año próximo electoral, porque en las discusiones de cuestiones tan macro no se ve lo que va a ocurrir en los próximos 10 minutos. Eso ya casi que está dado. Lo que se ve, lo que se empieza a analizar, lo que va a ocurrir de acá a un año, de acá a 8 meses. A mí me llamó mucho la atención la llegada, fíjate, ahí lo estamos compartiendo por stream, la llegada de la titular del FMI y la recepción que le hace Caputo. Realmente parecen dos primos, ¿no? Que hace mucho que no se ven que no se reencuentran y se ven como, decíamos, como que se nota que se quieren mucho, que hay un afecto ahí, se abrazan varias veces, se dan muchos besos y además saludan. Siempre que saludan, viste, con ese típico saludo que se hace levantando la manito sin que vos veas quién está del otro lado, a mí siempre me genera la duda realmente de hasta qué punto hay gente del otro lado como saludando y acompañando, o no hay alguien que te dice, no, te pone la mano, y vos, por supuesto, te está mandando ahí donde menos te gusta, pero vos tenés que poner carita de sonrisa como corresponde a una líder política, ¿no? Realmente, bueno, nada, hubo un comunicado de un amplio sector de los trabajadores del Ministerio de Economía en repudio a la presencia de esta alfombra roja
o no sé si fue de ese color, la alfombra con la cual se recibió la titular del FMI. El jueves, y cierro con este tema por ahora, porque obviamente es uno de los temas centrales del destino de nuestro país, el jueves va a haber una cadena nacional, se está anunciando, lo hizo el vocero hoy en horas de la mañana, Javier, una cadena nacional el próximo día jueves. Veremos en qué horario se decide realizar. En general, esta administración la realiza en prime time, ¿no? A última hora de la noche. Pero bueno, por ahí esta vez deciden otra cosa. Porque hablaba justamente la titular del FMI, hablaba sobre el tema de aquellos sectores de recursos necesarios, ¿no? Combustible, de hecho va vaca muerta, el tema de las minerías, digo, ¿no? El agua dulce, es lo que seduce a estas inversiones y a estos organismos. Te decía, jueves, y el tema central, según trasciende hasta aquí, es la reforma del Banco Central. La reforma del Banco Central. Ni más ni menos. Un poquito de música. Hoy nos vas a acompañar nuevamente Los Redondos. Tenemos el primer tema musical que ya perdí su anotación de cuál era. A ver, pásamelo por cucaracha, que no me... Ah, claro. Sonido tremendo de Los Redondos porque arrancan ahí con mucho más posibilidades de tener equipos, producción. Fíjate cómo suenan. Tanto la parte de las bases como los vientos y las guitarras. Y te cuentan una historia muy poéticamente. Después de lo que había sido la resistencia, la dictadura cívico-militar, el retorno a la democracia, ahí sale el segundo disco de Los Redondos, octubre justamente, y lo que te invita es a reflexionar hasta qué punto sos realmente el libre que esperabas. Dale. Toda la culpa de la hora ya no lloras, ¿no? Preso en mi ciudad, estabas libre, pero estabas preso. Aquella culpa de decir, peleamos por que se vaya la dictadura y nos quedamos con algunas situaciones de frustraciones con lo que nos da la democracia. O sea, la lucha continúa, dirían algunos. Hay un tema, me voy a una cuestión de hoy aquí y atendiendo a la obra social de jubilados y pensionados. Hay amenazas de cierre de distintas delegaciones del PAMI, de la obra social que los contiene. Esto está incluso generando algunas manifestaciones de vecinos, más que nada integrantes de la tercera edad. Hay incluso solicitudes de retiros voluntarios para justamente que esto pueda suceder. Estamos hablando, por ejemplo, de Ciudadela.
tenemos ahí la manifestación de los jubilados a las puertas del PAMI, si lo podemos tener, y también tuvimos la oportunidad de un jubilado, a quien conozco personalmente, a Daniel, le preguntaba qué estaba pasando y me decía lo siguiente, mira, muy coloquialmente te lo pongo, dale. Hola, Eduardo. Mira, al salir no, porque es un medio quilombo ahora van a entrar adentro, a hablar con la jefa y después se están juntando firmas y para el no cierre. Y se va a llevar a Caseros y si no lo atienden en Caseros, a San Martín. Toda la juntada de todos los centros jubilados que se han movilizado. Mucho más no hay, estaremos esperando. Tenemos información de que todas estas delegaciones las van a cerrar, van a quedar los centros nada más y que hay retiro voluntario. O sea, que van a reducir la cantidad de gente. Bien, gracias Daniel, casi un movilero allí en el lugar de los hechos, Daniel Fernández. Y una situación muy puntual que tiene que ver con reducción en la atención, reducción en el abastecimiento de medicamentos y también obligación de traslados, abandonando algunos centros y teniendo que ir a otros, ¿no? Estamos hablando de jubilados y pensionados, ¿sí? Además del dinero que implica trasladarse a otro centro de atención. Bueno, todo esto por estas horas está ocurriendo y hubo manifestaciones en la puerta de los distintos centros de la obra social del PAMI. Vuelvo al tema internacional, porque en realidad estamos muy involucrados, ¿no? Recién hablábamos de la situación con el Fondo Monetario Internacional y el contrapunto con Brasil. Primero, la visita del presidente argentino allí a Brasil, haciendo un discurso, sintiéndose muy cómodo con un sector de la política brasileña, que obviamente no es la que actualmente está gobernando, ¿no? Milei ahí tuvo un tema con el funcionamiento de su micrófono al momento de hacer uso de la palabra, y entonces utilizó esa situación para llevarlo a una suerte de metáfora. Pero de esa metáfora escaló y empezó a calificar / descalificar al actual presidente Lula. Lo escuchamos a Milei. Los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Y en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. Bien, cuando habla de la basura calva, está hablando de uno de los jueces que le impidió a Milei acceder a la visita a Bolsonaro, y obviamente involucra también a lo que tiene que ver con la actitud del PT. Pero bueno, cuando habla del ladrón, sí habla directamente sobre el actual presidente brasileño. Muy rápido Lula salió a contestar, por supuesto. En realidad, si querés, se la han dejado servida, porque que lo trate de esta forma ayuda incluso al momento de campaña que se está viviendo en Brasil, con elecciones muy prontas, ¿no? En verdad, cada uno va a ir decidiendo qué tipo de presidencia quiere. Pero bueno, está bueno en este sentido sobreexponerse, ¿no? No esconder, para que la decisión sea nadie puede decir no sabía lo que iba a votar, me engañó con la postura que terminó asumiendo, ¿no? Lo tenemos a Lula en su contestación. Dale. Dale. Ninguém mete o bedelho. Portanto, quem quiser de fora vir se meter
das eleições brasileiras, já vou avisando logo, quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores. Bien. Ahí clarísimo, digo, regalada para la campaña. Por supuesto que, andame preparando lo de Durán Barba, por favor. Por supuesto que lo que plantea Lula es los 157 millones de votantes que van a decidir las elecciones del Brasil. En realidad ningunea estas cuestiones. Y yo creo que el presidente argentino también, porque ahora, después de esta visita a Brasil y esta recepción hecha al Fondo Monetario Internacional, Milei viaja a Ecuador, a Colombia y a Perú, bueno, con los triunfos de sectores de la derecha, ¿no? El caso de Keiko, el caso de Esprilla. Hay una cuestión también de conducción del orden de una hegemonía de derecha, de centro derecha y de ultraderecha en el territorio sudamericano y en el territorio centroamericano, que le digo a muchos habitantes de Estados Unidos, Centroamérica no es el Mississippi. Centroamérica es todos los países que unen América del Norte, los 3 países de América del Norte, con los de América del Sur. Porque le preguntás a algunos estadounidenses y creen que Centroamérica es la altura del Mississippi, porque está en el centro de Estados Unidos. Pero digo, evidentemente aquí hay una disputa dentro de lo que tiene que ver con ver de qué manera se conduce estas nuevas tendencias. A mí me parece muy interesante el análisis y después de la tanda nos vamos a meter en el siguiente fragmento de la edición de hoy de La Gota con este tema, entre otros de analizar este conflicto entre Argentina y Brasil o la situación en general de la política internacional de nuestro país. Pero fíjate lo que dice Durán Barba. Durán Barba es un tipo que obviamente sabe mucho, ha participado de muchas elecciones frente al tema de los procesos electorales en Sudamérica y además en la Argentina estuvo asesorando a lo que fue el gran triunfo del PRO, ¿no? Hoy por hoy ya volvió a sus tareas por fuera de la Argentina, pero sigue opinando y sigue estudiando. Y es muy interesante lo que plantea sobre cómo puede, qué efecto puede ocasionar esto puertas adentro de Brasil. Digo, esta presencia y estas declaraciones de un presidente del exterior, sea el de la Argentina o sea el de otra nación. Lo escuchamos, mirá. Presidente de un país vaya a otro país tan importante como Brasil a insultarle de esa manera al presidente del país anfitrión, no se daba nunca. La presentación de Milei pretendiendo ayudar a Bolsonaro en Brasil, mi impresión es que una intervención así le hace daño a Bolsonaro. Ajá. En todos los países internamente criticamos, decimos horrores contra nuestro gobierno y demás, pero si viene un presidente extranjero, el que sea, a insultar al presidente, nos sentimos agraviados. Uh-huh. Eso es absolutamente normal, es instintivo. Entonces no creo que... Bien, creo que a mí me hizo acordar a una cuestión que tiene que ver justamente con el tema cuando vienen a insultarte a tu presidente desde otros lados o a decirte cosas desagradables. Esto, viste, es como viste también en la familia, ¿no? Alguien viene y dice, no, porque tu viejo no, pará, el tema con mi viejo lo arreglo yo. Por ahí esto es mucho más sentido, ¿no? Pero el comportamiento social acompaña la cuestión esta del comportamiento individual. Igual esto lo vamos a seguir desarrollando. Porque como en todas las ciencias humanísticas no es un rigor tan certero como en las ciencias más duras, ¿no? Pero lo que te decía es que yo recuerdo cuando aquí ejercía la presidencia Carlos Menem y él mismo dijo, ¿no? Si yo hubiera hecho lo que anuncié, nadie me hubiera votado. O sea que había muchas críticas a la gestión de Menem. Y recuerdo a García Márquez, un autor maravilloso, de quien creo que no me queda texto por leer, que dijo, yo solo voy a volver a la Argentina cuando Menem deje de ser presidente.
Y me acuerdo que en un programa de radio de aquel tiempo yo dije, bueno, no vuelvas nunca, colombiano, o sea, quédate allá. ¿Qué me venís a decir vos? ¿Cuándo vas a volver y cuándo voy a elegir yo? Independientemente de mis críticas a la actual gestión, en ese momento a la de Carlos Menem. ¿Y qué alarde tenés vos para decir no voy ahí? No vengás. No venga, esto no va a significar que te voy a seguir leyendo o no te voy a seguir leyendo, va a cambiar mi opinión de vos como escritor. Pero no te vengas a poner en que yo no voy a... Está bien, algunos dicen, no, lo que pasa es que de esa forma se hace política para que se comprenda, ayuda a comprender a determinada campaña. Yo estoy en esto con Durán Barba, para mí ese efecto es contrario. Tanda, ya venimos. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La Gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430. Estado de Alerta Web. www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Nos metemos con Estado de Alerta, el portal de noticias del mundo laboral. La justicia ha confirmado 35 despidos en FADEMI. Es una aplicación de la nueva doctrina laboral, así se denomina, esta que avanza sobre algunos derechos y conquistas de los trabajadores en relación a la posibilidad de ejercer protestas, incluso huelgas, ¿no? Primero se había habilitado a que los trabajadores que más militaron y trabajaron y protagonizaron esta protesta volvieran a sus puestos de empleo una vez que se hizo el acuerdo con la empresa, y ahora están sufriendo un castigo. O sea que la empresa sigue funcionando, pero aparentemente la justicia estaría avalando que estos trabajadores no pudieran volver, condenando la protesta que realizaron, que le permitió al otro sector de laburantes estar en mejores condiciones de empleo o que se respeten sus derechos laborales o sus ingresos. Un dilema bastante particular, y me parece que aquí la dirigencia sindical, la dirigencia gremial, la dirigencia social tiene que aparecer fuertemente, ¿no? Por otro lado, un conflicto desde el ámbito porteño en la ciudad de Buenos Aires. Hay una idea de recortar salarios en el programa Vacaciones en la Escuela. Aparentemente la postura del gobierno porteño es que esto es un recurso para los docentes de ganarse un mango extra durante los periodos de receso. Como contraparte se dice que en realidad hay muchos chicos que necesitan seguir yendo a la escuela, ya sea por recuperación, ya sea por contención también. Así que allí está la cuestión, pero aparentemente hay un recorte de presupuesto. Aquí hay un rol de Jorge Macri que se está diferenciando mucho de aquel Jorge Macri que separó las elecciones las elecciones nacionales de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires en lo que fue las elecciones de medio término, ¿no?, del año pasado. Ha hecho un gran cambio siguiendo muchas de las tendencias que están sucediendo hoy y subiéndose a esta idea de hacerse el malo, digamos, ¿no? Frente al tema de los sectores más desprotegidos, y en este caso puntualmente eligiendo como disputa a los docentes. Como te decíamos, también en el portal de Estado de Alerta se plantea el tema de los propios reclamos del Fondo Monetario Internacional con la cuestión de que el gobierno
de la Argentina atienda a situaciones de sectores productivos, laborales y sociales. Y hay un contrapunto que va a continuar, obviamente, que tiene que ver con el sector del campo, ¿no? La presencia de Milei en la rural. Por un lado trajo desazón y por otro lado también trajo esperanzas. Son las nuevas promesas de la administración libertaria en lo que tiene que ver con los fondos para generar recursos que les permitan seguir bajando las retenciones al agro, ¿no? Algo que también está en fuerte discusión y sé que hay como una suerte de empate técnico, como se dice en el boxeo. Mañana vamos a extender un poquito más sobre esta cuestión. También hay estudios por parte de sectores jesuitas, donde hay una situación muy particular en los jóvenes pobres de barrios populares, donde a pesar de una situación extrema que están viviendo muchos de ellos, de todas maneras, según estos estudios, no baja el acompañamiento a la actual gestión de la administración libertaria. Cierro estado de alerta. Dale. Estado de alerta web. www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. ...12:41, seguimos aquí en La Gota, en la radio Prócer Belgrano, seguimos aquí en la 570, vamos a tener la oportunidad de desarrollar algunas de las cuestiones que está trayendo este contrapunto muy grande entre nuestro país y la República del Brasil, incluso extendido a cómo se está ejerciendo la política internacional, la política exterior de la Argentina. Estamos en comunicación con Carlos Fara, él recibió varios premios internacionales por su rol como consultor político, ha participado en más de 200 campañas electorales en Argentina y en Latinoamérica, es expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores, y también fue el primer presidente de la Asociación Argentina de Consultores Públicos. Y actualmente preside también la International Association of Political Consulting. Para el periodo 2024-2025, así que creo que se te venció. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo andás? Edgardo Chini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ahí el último se te venció, el del 2024. Sí, por suerte sí, terminó en diciembre pasado. Me pareció muy interesante porque a Carlos le preguntamos cómo te presentaba. Me dijo, poné consultor político directamente. Yo creo que también, y arranco por acá, por un lado simplificando, pero por un lado valorizando, ¿no?, este rol, que me parece que también hoy por hoy está como que necesitamos que nos ayude a comprender muchas de las cuestiones que están ocurriendo, ¿no? Sí, básicamente, digamos, la idea es poder tratar de mejorar en la medida de lo posible un poco la comunicación entre la dirigencia política y los ciudadanos, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con campaña, obviamente, pero lo que tiene que ver con gestión. Entonces, por supuesto que digamos que es cada vez más complejo porque es una sociedad más fragmentada, más volátil, digamos, obviamente muy influida por el fenómeno de las redes sociales, y entonces terminar de entender que en dónde está la sociedad es bastante más difícil que hace 20 años atrás, y por supuesto, digamos, no nos podemos quedar exclusivamente con un porcentaje que nos arroje una encuesta, sino que necesitamos estudios más complejos, ¿no? Sí, de hecho, digo, casi como rota, ¿no?, algunas cuestiones, esta conformación distópica de muchas expresiones de la sociedad. Y te pregunto, ¿cuánto de todo tu bagaje, cuánto de todos tus estudios, cuánto de todas tus acciones hoy podés poner en juego para comprender lo que está ocurriendo, o en realidad tenés que rearmarte, reinventarte y utilizar recursos nuevos?
Bueno, recursos nuevos hacen falta desde ya porque la materia prima, que es la opinión pública, como te decía, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y, por supuesto, digamos, no nos podemos quedar con un solo tipo de instrumento, ¿no? Sino que tenemos que recurrir a varias cuestiones y también hacer una lectura crítica respecto de lo que la gente nos dice, ¿no? Está claro que no siempre la gente dice la verdad, o digamos, no por mentir, sino necesariamente, pero sí por, vamos a decir, transmitir alguna cuestión que no es, que no refleja exactamente lo que siente. Y por el otro lado, el tema de que obviamente, digamos, también son sociedades con altos niveles de contradicciones, ¿no? Entre lo que dicen que quieren y lo que finalmente terminan optando electoralmente. Bien, y bajémoslo a la actualidad, porque a mí hoy me sigue resultando impensable, y más allá de que ya tenemos toda una experiencia, todo un recorrido, no solo en la Argentina, sino en distintos sucesos en otros países, pero me sigue resultando impensable estas posturas donde se va tan fuerte en la descalificación, y en este caso estamos hablando de Brasil, del principal socio comercial de la Argentina, que uno le puede dar una cuestión más macro, China en el medio, la idea de contener o posicionarse como la centro-derecha por parte de Milei en la cuestión regional, pero aún así es como ese apretar acelerador en las curvas parece muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esto primero tiene que ver con sociedades más fragmentadas en donde algunos espacios políticos a lo que apuntan es precisamente a radicalizar para generar una imagen como muy nítida, ¿no? En un determinado nicho de votantes, sin importarle qué piensa la mayoría, ¿no? Porque en el sentido de que lo importante para ellos es ser la primera minoría, ¿no? Digamos, no hace falta ser el 51%, el 60%, digamos, con ser el 40% o el 38%, si sos vamos a decir así, el más alto de los petizos, entonces obviamente eso te hace ganar, o por lo menos, digamos, te lleva a una segunda vuelta en el caso de una elección. Y acá es interesante lo que vos planteás, porque en esta puja con Brasil vuelve a aflorar algo que es materia de discusión en términos estratégicos en el gobierno, que es en qué medida el presidente baja el volumen y por lo tanto, digamos, genera menos confrontación y genera menos ruido, ¿no? o menos malestar, inclusive entre sus propios votantes, pero pierdes como cierta nitidez y después con este tipo de declaraciones gana nitidez, pero genera mucho enfado por el nivel de vehemencia, ¿no? Entonces, en ese dilema están permanentemente entre que no se dibuje, pero que tampoco, digamos, se genere tanto rechazo. Ahí vos llevaste el tema a una cuestión bien del orden de lo electoral, ¿no? No sé si ahora me quiero meter puntualmente con esto, pero por ahí hacer un punto sobre ahí porque el tema de la famosa primera vuelta, ¿no? En el año próximo, donde me parece que va a ser primordial que la actual administración gobernante logre un triunfo, ya sea por la diferencia que logra o por superar el porcentaje necesitado, para no tener que ir a una segunda vuelta donde justamente, como vos tomando tu metáfora, todos los otros enanos se unan para hacerse más grandes, ¿no? Me parece que algo de eso está ocurriendo, pero digo, ¿sigue pagando, entre comillas, la ira? ¿Sigue pagando, entre comillas, la crueldad? ¿Qué muestra? Digamos, mirá qué valiente que soy, vengo acá y puteo al presidente de este país. Digo, ¿qué es lo que paga? ¿Por qué anima, digamos, no? Porque aquí creo que lo que no hay es inocencia frente a estas cuestiones. Claro, totalmente. Mira, primero está claro que la vehemencia pagan las redes sociales, ¿no? Desde ya. Los niveles de agresividad hacen que el algoritmo te lo muestre más y de alguna manera incentive a mucha gente a participar de manera radicalizada, que por ahí en una situación normal no lo haría, ¿no? Digamos, no es que sean vehementes por naturaleza, sino que son vehementes dependiendo de la coyuntura.
creo que el domingo de la derrota de la selección, todos nos volvimos más vehementes, ¿no? Bueno, es lógico, pero no sos vehemente naturalmente, ¿no? Esto por un lado. Ahora, pasan dos cosas más que son importantes de señalar. La primera es esta, vamos a decir, táctica de generar la confrontación, ¿no? O de generar polémicas, como dice uno de los asesores de Trump, Steve Bannon, que esto es inundar el piso, ¿no? Es decir, todo el tiempo echar un baldazo de agua hasta que finalmente no se termine de entender nada que es lo que se está discutiendo. Sí, ¿no? sí. Eso tiene un límite, muy claramente, porque vos inundás el piso y después, digamos, eso tiene consecuencias, no es gratuito. Uh-huh. Y el otro punto es qué pasa cuando un presidente, un gobernante de cualquier tipo, está todo el tiempo en la confrontación, cuando la percepción sobre su bienestar cotidiano no es muy positiva. Y entonces el tema es, bueno, al final X se la pasa peleando, pero no se preocupa por el bienestar de la gente, ¿no? Bien, y esto es algo de lo que está pasando efectivamente hace bastante tiempo, hace por lo menos en este último semestre, con el gobierno de Javier Milei. O sea que en realidad sigue utilizando esa cuestión para no ir sobre lo real, vamos a decir, lo de todos los días, digamos. Claro, ¿eso es lo que vos estás planteando? Totalmente. Pero eso, digamos, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Digamos, sí, pero a ver, hay un punto también. Porque recién poníamos unas declaraciones de Durán Barba y que me parecen que vale la pena atender. Porque estás buscando el sector, en Brasil como en Argentina, ¿no? El sector medio, digamos, de los votantes también. Estos brasileros, estos argentinos también, digo, se pueden sentir como si vienen a insultar a tu presidente de otro país. Y vos trajiste el tema del Mundial, que también ha traído muchas consecuencias sobre esta cuestión. En realidad, digo, no, yo lo voy a defender a mi presidente, porque ¿quién es el presidente de la Argentina para venir a criticarme al mío? ¿Hay algo de eso también o no opera de esa forma? No, sin lugar a dudas. No te olvides que además el acto de Milei del fin de semana fue el final de una semana en donde Brasil estuvo discutiendo con Trump por el tema de los aranceles, que no fueron solamente para Brasil, digamos, pero formó parte de la cuestión. Sí. Y que es un tema que le viene haciendo ganar puntos a Lula y le viene a hacer perdiendo puntos a Bolsonaro, porque Bolsonaro no dijo que no tienen que haber aranceles, dijo pospóngalo hasta después de la elección, como diciendo, no, a mí no me conviene por ahora, en todo caso después lo vemos. Claro. Y eso genera reacción nacionalista, ¿no? Eso lo ha favorecido a Lula en los últimos meses, como lo ha favorecido a los liberales en Canadá, que iban perdiendo y en los últimos 45 días dieron vuelta a la elección. Entonces, ojo con estas cuestiones, porque la opinión pública no es tonta, ¿no? Definitivamente. Y obviamente tiene su fibra nacionalista, como diciendo, bueno, yo lo puedo criticar a mi presidente, pero que venga uno de afuera a insultarlo no me parece adecuado. Sí, ni siquiera criticarlo, insultarlo, ¿no? Claro, totalmente. Porque también insulta a todos los que lo votaron, digamos. Claro, porque en algún sentido, indirectamente. Claro, no es que había un conflicto y entonces se calentó la boca. Claro. No había ningún conflicto y fue deliberadamente al insulto, ¿no? Sí. Bueno, nombrabas a Steve Bannon, digamos, probablemente quizás muchos no lo conozcan, fue asesor de la primera gestión prácticamente su mentor en lo que tiene que ver con la comisión en la primera elección de Trump, cuando todavía teníamos mucho de lo analógico, ¿no? De hecho, él mismo después fue hacia la situación de algorítmica. Y acá también hay algo, ¿no? Porque tanto, bueno, ahora el algorítmico sería más que los dos terminan distanciándose de Trump, ¿no? Puede de estar muy cerca de la gestión de gobierno. ¿A qué voy con esto? ¿Hay un punto de inflexión nuevo o seguimos en una profundización del tema algorítmico y que las redes marcan la agenda como hasta aquí hemos tratado de comprender después que vimos que así se comportaba la cosa? Mira, yo diría que todo es un poco apelativo, ¿no? Digo que vos tampoco es el algoritmo, te fija la agenda y entonces ahí hay que ver lo que hace el algoritmo y cruzarse de brazos y ponerse a observar, nada más, ¿no? Porque las sociedades reaccionan. Primero, porque las plataformas tienen, y lo ha dicho el propio Zuckerberg, ¿no? El dueño de Facebook y de Instagram, para simplificar,
que la gente está teniendo menos atención a los posteos de sus amigos y conocidos en las dos plataformas. Con lo cual, los algoritmos también tocan un punto de saturación. En los segmentos más jóvenes, que es donde obviamente hay mayor uso de redes, pero también es cierto que hay estudios que están mostrando que cierta saturación en esos segmentos con las redes y mucho más en segmentos que vienen atrás de los que ya están adentro del electorado, ¿no? Los que tienen entre 14 y 16 que empiezan a, digamos, tener actitudes como más críticas. Entonces, no es una cuestión lineal de los algoritmos mandan y nosotros somos tontos que nos dejamos llevar. Sí. Porque todo tiene su vuelta y podés llegar a tener, digamos, sorpresas en ese sentido, en donde las redes se vuelven una relatividad. Si vos me decís, pero para armar la polémica sirven, sí, para armar la polémica sirven. Pero ahí no termina toda la cuestión, ¿no? Me quiero quedar con esto para otras consultas y otras charlas que tengamos, porque me trajiste una buena noticia, ¿no? Los que peinamos canas todavía tenemos algo para decir y para participar en lo que viene en el vínculo con las nuevas generaciones, porque lo estás marcando también un nuevo grupo etario que altamente va a ser protagonista en los próximos tiempos y por ahí entonces también muy crítico del statu quo que estamos viviendo hoy en la comunicación. Carlos, ha sido un gustazo conversar contigo, y lo volveremos a hacer. Con mucho gusto, que tengas lindo día. Carlos, igualmente. Carlos Fara, consultor político. Mañana vamos con Francisco a analizar el tema justamente de la posición en redes y sobre todo sobre este rol de la antiargentinidad y cómo lo cruel, ¿no? Y lo que te condena y lo que te critica fuertemente es lo que paga, en lo que tiene que ver con la visión y cómo replica esta situación. Nos vamos, gente, elegimos a Los Redondos de Ricota. Nos vamos con Yo Caníbal. Con este tema terminé el segundo video de ficción que se llama Carne de Cañón. Capaz que lo encontrás, ganó el premio del público. En Buenos Aires no duerme, mirá, estoy haciendo memoria. Durante la gestión de la Rúa, en lo poco que duró la gestión de la Rúa. Bueno, nada, Yo Caníbal. Chau, hasta mañana.